Aleluya. Al estar aquí, nuevamente el Señor cumple sus promesas en mi vida. Por eso es que digo nuevamente, yo no vivo casualidades, vivo propósitos de Dios. Cuando Dios habla, Él cumple. Desde muy pequeña, el Señor habló conmigo también que yo sería una misionera. Fui a varios lugares. Mi papá fue misionero, él ya descansa con el Señor, pero nosotros seguimos aquí sirviendo al Señor. Aquel que nos llamó, Él no falla, Él no cambia y Él permanece para siempre. Y en este momento te invito a que te coloques sobre tus pies. Quiero compartir contigo la palabra de Dios. ¿Cuál es el lema de ustedes? A ver si hicieron la tarea, si recuerdan, sin leer esto. ¿Cuál es el lema? Repite conmigo. Llamados a su presencia. Filipenses capítulo 3, el verso 14. Hermanos, esta noche yo voy a usar el lema llamados a su presencia. No me voy a centrar en el texto, pero voy a usar el lema. Mañana vamos a hablar sobre el texto, pero hoy quiero compartir lo que Dios ha colocado en mi corazón a través de este tema. Vamos a abrir nuestra Biblia. Aquel que trajo su Biblia, abra conmigo en el libro de Génesis. Génesis capítulo 2, el verso 8. Si me pueden traer un poquito de agua. Aquel que encontró diga amén. Génesis capítulo 2, el verso 8 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Nuevamente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Tomar su asiento. Esta es una historia que con certeza ustedes ya conocen. Todos conocemos cómo el Señor formó el universo. Y es a través de esto que quiero comenzar a conversar un poquito con ustedes. Dios crea el universo. La tierra, dice Génesis capítulo 1, que la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios, con el poder de su palabra, Él fue dando orden a todo el desorden que había. Dios decía que se haga la luz y la luz aparecía. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Dios separó la expansión de las aguas y llamó a la expansión cielo. Y Él veía que todo lo que Él estaba formando, que todo aquello que Él estaba creando era perfecto, era bueno. Por 5 días Dios estuvo formando un paraíso. Dios estuvo creando todas las especies de los animales. Dios creó las plantas. Dios creó todo lo que hoy nosotros disponemos conforme a lo que vemos en la naturaleza. Dios lo creó. Al 6.º día, cuando Dios dijo, todo está bueno, maravilloso. Ahí dijo en Génesis capítulo 1, el verso 26, hagamos al hombre. Dios crea al hombre del polvo
polvo de la tierra, pone en él el aliento de vida y lo pone en el huerto, en el paraíso. Dios creó todo perfecto para el hombre. También crea a la mujer. Pero el propósito de Dios no solo era que el hombre disfrutase de lo que él había creado. Dios había colocado en Adán, en el hombre, autoridad sobre todas las cosas. Y Dios le dice al hombre: bueno, tú puedes disponer de lo que tú deseas, tú puedes comer de lo que tú deseas. Pero el propósito principal de Dios no era que el hombre disfrute nada más de lo que él había creado. Dios creó al hombre con un propósito. Y el propósito de Dios en la vida del hombre era que el hombre fuese un adorador, sea íntimo de él, sea para él. La relación que se notaba, que la Biblia nos deja entender entre Dios y el hombre, era que el hombre sea para Dios y esté en la presencia de Dios. Tanto que la Biblia registra que Dios caminaba con el hombre, Dios hablaba con el hombre. El jardín del huerto del Edén, que simboliza deleite, Dios se deleitaba con el hombre. En su presencia Dios conversaba con el hombre. El huerto era un lugar de intimidad. Di conmigo: el hombre estaba en la presencia de Dios. Eso nos deja entender las Escrituras. Colosenses capítulo 1, el verso 16 dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Dios todo creó para él. Pero de pronto hubo una conversación entre Dios y el hombre, y Dios le dice: mira, de todas las árboles que están en el huerto, tú puedes comer, pero del árbol que está en el centro, que simbolizaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, de esta tú no comerás, porque el día en que comieres, de cierto morirás. Esa fue la orden de Dios, la única orden de Dios. ¿Por qué Dios, en medio de las cosas buenas, Dios decide poner en el centro de todo ese paraíso un árbol prohibido? Porque Dios siempre dejó notar a su creación que Él es un padre, que Él no es un opresor. Él siempre te da opciones, siempre te da alternativas para que tú elijas. Él siempre dejó a su creación libre a elegir. Es por eso que Dios hace eso. Y un cierto día, la Escritura narra que la mujer estaba cerca de lo que Dios dijo que era prohibido. Y de pronto la serpiente, que era la más astuta entre los animales, le dice: Eva, ¿con que Dios le dijo que no comieran de este árbol? Y Eva le dice: sí, el Señor nos dijo que no comiéramos, porque si comiéramos íbamos a morir. Y la serpiente le dijo: no van a morir. Es más, ¿sabe Dios que el día en que coman de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal? Hasta que
convenció a la mujer de tomar lo que Dios le había dicho que no, la mujer comió, convidó a su marido. A raíz de esa desobediencia, el hombre y la mujer empezaron a vivir las consecuencias de su pecado. Lo primero que la Biblia menciona es que ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Por qué? Porque ellos estaban, antes de la desobediencia, estaban revestidos de la gloria de Dios. Cuando ellos pecaron, la gloria de Dios le dejó desnudo. Después de esto, la Escritura dice que por medio de un hombre entró el pecado y por ende entró la muerte, y todos pecaron a raíz de esto. Las consecuencias del pecado fueron gravísimas. El hombre no solo ya era mortal físicamente, sino que también espiritualmente. Y es más, ellos fueron apartados de la presencia de Dios. Este texto nos enseña tantas cosas, pero una de las cosas que quiero rescatar de aquí es: ¿qué es lo que Eva estaba haciendo cerca de lo que Dios le había dicho que no? A veces somos tan tercos. A veces el Espíritu Santo viene y nos dice: ¿sabes qué? No vayas, no hagas. Y nosotros estamos ahí, pero está bonito, está lindo, ¿qué me va a hacer? Y el Espíritu Santo: no, te advierto, no lo hagas. Una de los primeros errores de Eva fue estar cerca de lo que Dios le había dicho que no. Y en nuestro tiempo vivimos tiempos tan peligrosos donde hay tantas cosas que nos apartan de la presencia de Dios, y muchas veces el Espíritu Santo viene y nos dice: no, no lo hagas, no vayas. El segundo error de Eva fue acercarse a conversar con alguien que no debía. Cuidado con quien tú conversas. Cuidado a quien le prestas atención. ¿A qué cosas tú le estás dando enfoque? ¿Cuáles son las cosas que te están acercando a las cosas que Dios dice que no lo hagas? ¿Cuál es la voz que tú escuchas? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Sabes que ella vio la fruta que estaba hermosa, que estaba apetitosa, y dijo: ¿será que me va a hacer daño? El diablo jamás te va a presentar algo malo. No, él nunca va a venir así todo con un cuerno, no. Él va a venir con algo precioso para engatusarte, para convencerte, para influenciarte. Satanás logró esto en Eva porque ella se dejó engatusar. Hoy en día hay tantos influencers, hay tantas personas que van por ahí hablando, diciendo cosas nada a ver con la Escritura. Ten cuidado con lo que tú estás escuchando, porque muchas veces es voz de Satanás queriendo convencerte para quitarte de la presencia de Dios. Satanás logró esto. Me imagino yo el corazón del Señor al ver que su creación le había dado la espalda. Ellos, Adán y Eva, se dejaron guiar por su corazón. Ellos ya habían escuchado la orden de Dios. Ellos sabían que si comían de cierto morirían, pero ellos decidieron seguir a lo que estaba en su corazón. El diablo, ¿sabe dónde le tocó? En su orgullo. Le dijo: ¿sabes que si comen van a ser igual que Dios? Ustedes van a saber el bien y el mal. Comieron, sí. Y el Señor estaba viendo. El Señor estaba allí.
pero ellos se dejaron guiar por la voz de su corazón. Hay mucha gente hoy que dice: ¿sabes qué? Tenés que guiarte por tu corazón. Haz lo que tu corazón siente. En Romanos capítulo 8, el verso 14 dice que los hijos de Dios son guiados por la voz del Espíritu Santo. Y yo creo que en esta noche aquí hay una generación de jóvenes que se levantaron para escuchar la voz del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Satanás seguramente estaba aplaudiendo la victoria, como el pastor estaba diciendo aquí. Pero el Señor sabía lo que iba a suceder. ¿Usted cree que no? El Señor conocía el futuro. Dios sabe el futuro de todas las cosas. Pero como Él es un Dios que nunca pierde una batalla, Él tenía un plan. Antes de Adán y Eva ser expulsado del jardín del Edén, Dios le reprende a Eva, le reprende a la serpiente. Génesis capítulo 3, el verso 15, dice que Dios le dice: entre ti y la mujer pondré enemistad, y de la simiente de la mujer nacerá uno que te pisará la cabeza. Dios ya tenía un plan de salvación. ¿De quién estaba hablando Dios? ¿Qué es lo que Dios estaba prometiendo? Al libertador, al Salvador, Cristo Jesús. Dios emprende su plan. Dios escoge a Abraham. Dios llama a Abraham, le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela y vete a la tierra donde yo te voy a mostrar, porque de ti haré una gran nación. Dios cumple sus promesas. Nace el pueblo israelita. Este pueblo, Dios permite que ellos vayan en cautiverio por muchos años en Egipto. Dios escoge a Moisés. Dios usa la vida de Moisés para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Dios permite que ellos vayan al desierto. ¿Para qué? Para el cumplimiento de una promesa, la tierra prometida. Pero este pueblo, la Biblia dice que este pueblo era un pueblo muy rebelde. Ellos no querían a veces escuchar la voz de Dios, y Dios tenía que castigarles un poco para que ellos puedan enderezarse y nuevamente seguir. En vez de quedarse poco tiempo en el desierto por su rebeldía y desobediencia, Dios permite que ellos estén muchos años en el desierto. Pero Dios, como en el principio, Dios tenía un deseo. El deseo de Dios era relacionarse con su pueblo. Dios quería estar en su pueblo. Dios quería que su pueblo esté en su presencia. Y de esta vez, infelizmente, fue diferente. Dios le dice a Moisés: quiero que alcen, levanten una tienda, un tabernáculo. La tienda del tabernáculo era un lugar de adoración. Este lugar tenía 3 espacios. El lugar del atrio, el pueblo de Dios se juntaba aquello que ellos recogían del campo, los mejores animales, iban a entregar en lugar del atrio. ¿Para qué? Para sacrificio de adoración a Dios. El segundo lugar era el lugar santo. El tercer lugar, que estaba dividido por una cortina, era el lugar santísimo de Dios. Y allí estaba el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios. ¿Cuál era el propósito de este tabernáculo? Primero, adoración. Segundo, sacrificio. ¿Para qué? Para expiación, para el perdón del pecado del pueblo de Israel. Dios quería libertar a su creación del yugo del pecado, y ofreciendo sacrificios, el Señor lograba perdonar el pecado de Israel. Pero ¿quiénes eran los escogidos para estar cerca de la presencia? Ya no era cualquiera. Antes Adán podía caminar con Dios.
Adán podía conversar con Dios. Adán podía estar cerca de Dios. Ahora, después del pecado, la Biblia dice en Isaías 59:2 que vuestros pecados, dice Dios, han hecho división entre Dios y el hombre. Ya no había esa comunión, esa intimidad. Dios erigió sacerdotes y sumos sacerdotes para que ellos puedan elevar un altar de adoración para el perdón del pecado del pueblo de Israel. Pero solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo para ofrecer un sacrificio para expiación del pecado del pueblo de Israel. ¿Vieron ustedes cómo el pecado vino a dañar la relación entre Dios y el hombre? Cómo Satanás quiso robarnos la oportunidad de estar cerca del Creador. Aún así Dios quería morar dentro de su pueblo. La Biblia también dice que el pueblo de Israel era un pueblo nómada. No se quedaban aparte. Iban de batalla en batalla, kilómetros por kilómetros, en pos de la tierra prometida. ¿Y quiénes eran los que cargaban con la presencia de Dios? Dios escogió una tribu, la tribu de Leví. Los levitas eran los únicos que podían cargar el arca de la alianza, que simbolizaba la presencia de Dios. Ya cualquiera no podía. Aquel que tocaba aquel arca y no era el sumo sacerdote o los levitas, era muerto. Todos aquellos que se atrevían morían. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Dios no se mezcla con el pecado. Dios no se mezcla con la falta humana. De hecho, Dios erige reglas para que este pueblo pueda conducirse de forma en que Él quería. Todas las cosas fueron hechas para Él. Todo lo que nosotros hacemos es para el Señor. Entonces aquel pueblo era escogido por Dios para ser de Él. Sin embargo, Dios no podía estar muy cerca de toda aquella persona. Llegó el cumplimiento de la promesa de Dios, hecha en Génesis capítulo 3, el verso 15, el libertador. También profetizada por los profetas como Isaías, Miqueas, se cumplió. Juan capítulo 1, el verso 14 dice que aquel verbo, la palabra, la promesa, se hizo carne y habitó entre los hombres. Cristo Jesús creció. Llegó el tiempo del cumplimiento de su ministerio. Aquellos que leen las escrituras saben cómo fue el ministerio de Jesús aquí en la tierra. 3 años estuvo allí pregonando, enseñando, sanando a los enfermos. Pero llegó el momento en que fue entregado en las manos de los malhechores. La Biblia dice que Él fue llevado en un local militar romano. Allí lo torturaron. Colocan en su cabeza una corona de espinas, que según los investigadores, cada espina de aquella corona tenía 2,5 centímetros. ¿Saben lo que es eso? Que te coloquen algo que te oprima. La Biblia dice que estas espinas perforaron su piel. Luego le colocan sobre una estaca y preparan un látigo trenzado de cuero. Según la tradición judía, aquellos que eran presos eran castigados con 40 menos un azote, para que el castigo no sea muy severo, para que no sea muy grave. Pero como Jesús estaba en un local militar romano, los romanos solamente tenían el deber de entregar a Jesús vivo.
Entonces comenzó el masacre. No sé, la Biblia no relata cuántas veces le golpearon a Jesús. Solo puedo entender a raíz de las investigaciones científicas que Jesús recibió innumeradas veces latigazos. Isaías también lo dice, que Él fue molido por nuestros pecados, fue golpeado hasta no poder más. Sus órganos vitales empezaron a tener hemorragia interna, rompían su piel con aquellos latigazos. Luego se burlaban de Él. Si usted no se pone a llorar cuando usted se acuerda de esto, usted necesita volver a aceptar a Jesús. Porque todos los días necesitamos recordar ese sacrificio del Maestro. Luego de todo este sufrimiento lo hacen cargar una cruz de más o menos aproximadamente 130 kilos. ¿Ustedes saben eso? Jesús no solamente cargó aquella pesada cruz, sino que cargó nuestros pecados sobre sí. Su mayor ministerio no era solamente curar a los enfermos. Su mayor ministerio éramos tú y yo. Él vino para rescatarnos, reunirnos con el Padre. La Biblia dice que Él fue como un cordero llevado al matadero. No abrió su boca. Le clavaron en la cruz como un cordero, pero al tercer día Él resucitó como un león. Y Él está aquí en esta noche. Él está aquí en esta noche. ¡Aleluya! El Señor quebró aquella división que había entre Dios y los hombres. Aquella cortina que estaba en el lugar santísimo, que simbolizaba la división entre nosotros y Dios, fue quebrada. Antes solamente los sacerdotes podían entrar al lugar santísimo y estar cerca de la presencia. Hoy tú y yo, en cualquier lugar, en cualquier momento, cuando levantamos nuestra mano, podemos convertir cualquier lugar en el lugar santísimo, porque el Señor ha pagado el precio por ti. El Señor ha pagado el precio por ti. Él fue el camino. Él es el camino que nos lleva al Padre. Antes solamente los levitas podían cargar con la presencia. Hoy, a raíz que el Espíritu Santo de Dios enviado por Jesucristo, nosotros también somos el templo del Espíritu Santo y la presencia de Dios habita en nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando el diablo venga a decirte, sabes que tú no vales nada, dile, el Señor pagó el precio por mí. Cuando el diablo venga a decirte que tú estás perdido, que ya no hay perdón, dile, Jesús me ha perdonado en la cruz del Calvario. Cuando tú sientas que existe una división entre ti y Dios por causa de tus fallas, dile a tu corazón, no, el Señor ha quebrado esa división. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Jesús nos ha llamado a su presencia. Jesús te ha llamado a la presencia del Padre. Él te ha acercado a Dios. Y esto es un privilegio, hermanos, que hoy nosotros podamos celebrar de que el Maestro nos ha acercado al Señor. Les invito a que se coloque sobre sus pies. Aleluya. Gloria a Dios. Por medio de un hombre entró la muerte, mas por medio de Jesucristo hay vida. Hay vida. El diablo estaba celebrando,
pensando que Dios no tenía un plan de salvación. Pero llegó Jesucristo para darnos vida, vida en abundancia, para cambiar nuestro rumbo. Él se ofreció como sacrificio, ya no solamente para la expiación o perdón del pecado del pueblo de Israel, sino para el perdón del pecado del mundo. Aleluya. Yo no sé si hay alguien aquí que quiera reconocer a Jesucristo como su Salvador. No sé si hay alguien aquí que tal vez ha perdido esa conexión con Dios. No lo sé. Pero hoy yo quiero invitarte a acercarte al Padre. Todos fuimos llamados a su presencia. Todos tenemos el privilegio de estar cerca de Él. No te vayas cerca de Él. No permitas que el diablo te quite de la presencia. Es más, cuando te sientas afligido, cuando te sientas tentado, acércate. El Señor ha pagado el precio por ti. Alto precio el Señor ha pagado. Y en esta noche yo quiero orar por ti. Quiero orar para que Dios te renueve, te restaure, te sane. Nosotros no estábamos en el Edén, no fuimos quienes comieron la fruta, no fuimos quienes desobedecieron al Señor, pero también nosotros no estábamos en aquella cruz. Sin embargo, heredamos la vida eterna. Padre Celestial, en este momento, Señor, aquí está tu iglesia, aquí están tus santos. Señor, tú conoces la necesidad de cada persona que está aquí. Tú conoces, Señor, sus íntimos, lo más íntimos tú conoces. Señor, tú conoces sus problemas, sus dolores, sus quebrantos. Y en esta noche, Señor, yo clamo a ti, pidiéndote, Señor, renuevo. Renuevo, Señor. Que tu Espíritu Santo venga a consolar, que tu Espíritu Santo venga a romper las cadenas, las ataduras, las maldiciones vengan a retroceder en el nombre de Jesús. Señor, aquellos que están heridos, aquellos, Señor, que están enfermos, vengan a ser sanados, Padre, porque por tus llagas nosotros fuimos curados mediante tu sacrificio, Jesús. Hoy nosotros tenemos vida en abundancia. Y en esta noche, Señor, yo declaro victoria sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre cada joven que está en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por la oportunidad.